El autor, sinceramente, agotó el tema en su obra. Desde el ángulo científico, me permitiría calificarla de impecable, ya que todos los asuntos que comprende han sido analizados. Comienza, por supuesto, con su origen que lo ubica en la antigua Grecia, refiriéndonos que en los templos se admitían a los delincuentes que a través de ellos alcanzaban protección sagrada. En tan remota época no había diferencia entre criminales y deudores. El cristianismo no solo siguió con la tradición ya existente cuando advino, sino que la extendió a los conventos y a los cementerios, llegando a constituir una infracción punible pretender extraer a los perseguidos. Johnny Roca sigue informándonos que Teodosio el Grande, en el año 382 después de Cristo, incluyó el asilo en una constitución imperial, marginando a los deudores del fisco. Luego Justiniano, en el siglo VI también después de Cristo, lo limitó a quienes no fueran reos de homicidio, adulterio o rapto. La evolución prosiguió hasta que llegó a ser norma sustantiva en el derecho internacional, constando ya en los instrumentos multilaterales y poco a poco perfeccionándose. El autor hace un examen detallado de la aplicación del asilo en Europa, en América y en el Ecuador. Establece la diferencia entre el asilado y el exiliado, entre el asilo territorial y el asilo diplomático. Cavila sobre si es un derecho del Estado o constituye un derecho de la persona que lo solicita. Aborda su calificación, su procedencia y sus limitaciones, que se contraiga a los delitos comunes, a los desertores, al terrorismo y a la infracción a los principios y propósitos de las Naciones Unidas. Desde luego que no cabe entrar en detalles porque restaríamos interés al lector, pero no me puedo sustraer a enfatizar que la calificación atañe con exclusividad al Estado asilante, que hay obligación, lógicamente en virtud de compromisos adquiridos, de conceder el permiso o salvoconducto para que el perseguido pueda abandonar el país, que la actividad política no puede ejercerla mientras se encuentre en el Estado que lo asiló, que a pesar de darse el asilo, cabe el pedido de extradición, que la institución está reservada para delitos políticos, entre otros tantos subtemas que el libro nos entrega. Los delitos políticos no se encuentran tipificados como tales, cuestión sobre la que hay que reparar. Eso explica la cuidadosa investigación que el Estado asilante debe realizar para que su calificación sea acertada. El autoritario, el abusivo, el desequilibrado, el extraviado que no pudo psicológicamente con el poder político que lo tiene, procura endilgar delitos comunes a quien cree su enemigo tan solo por la discrepancia con su accionar. En todo caso es indispensable escarbar sobre el asunto vinculándolo mucho con las circunstancias, para concluir que en verdad se está acosando a un individuo. La línea divisoria es muy sutil y siempre estaremos frente al peligro de una apreciación errada e injusta. El jefe de cualquier Estado tuvo que ser en la historia, lo tiene que ser hoy y lo tendrá que ser hasta el fin de los siglos, ante todo un ser equilibrado, que no únicamente debe caracterizarse por su limpieza, cuya erudición y experiencia son necesarias pero no suficientes. Es indispensable la sanidad psicológica del individuo, que le permita tener conciencia de que representa el interés de millones de personas, lo que equivale a expresar que debe responder por una pluralidad, por supuesto heterogénea, donde habrá inconformes por razones de buena fe y aún por la mala actitud de querer utilizar al gobierno y a la oposición para conformar plataforma propia. El mandatario no puede divorciarse de la tolerancia o fracase en su gestión. No es posible que persiga a la oposición como una fuerza enemiga a la que es imperativo destruir o aniquilar, como consecuencia de su torbellino mental, de su inmadurez, de su grave perturbación, desde luego. La voluntad general es la que gobierna, como sostenía Rousseau, pero junto a ella está presente el grupo de minorías en el cual no hay democracia, porque es el conjunto de sujetos que patentizan su desacuerdo por razones ideológicas respetabilísimas, pero en la práctica constituyen el mejor colaborador de un gobernante serio, ya que lo saca del ensimismamiento, porque lo aleja de la influencia del grupo de íntimos colaboradores que lo exalta y glorifica de modo irresponsable, y porque es la luz a través de la cual llega la bendita objetividad de sus errores, aparte de que resulta la oficina más eficiente para descubrir los actos de corrupción que en forma normal no pueden ser detectados.
Es increíble cómo los titulares del poder político miran a la oposición en plano bélico. La oposición es nada más que la fuerza contraria al gobierno, que por la naturaleza del ser humano siempre existirá. Quien acepta ser primer mandatario de cualquier país está compelido a incluir entre sus deberes la confrontación política permanente, pero elevada. Un gobernante no se puede sorprender por eso, ni menos disgustarse, como tampoco excluir del trato individual indispensable a los elementos discrepantes. En alguna ocasión afirmé que en 40 años de ejercicio profesional jamás me encontré un abogado que patrocinara la parte contraria, que manifieste conformidad con mi demanda, con mis excepciones, por ejemplo. Quiero significar que es la otra fuerza sin la cual no podría haber un litigio. Más o menos así es como tiene que situarse el gobierno con la oposición. Y habrá momentos muy duros, igual que en un pleito. Llegarán instantes dramáticos de diferencias hondas. Pero así como los abogados nunca volvemos personal situaciones de ese orden y mantenemos la frialdad de hielo para nuestros casos, así como los abogados jamás despreciamos u odiamos a quien esté en el lado opuesto, así como los abogados respetamos su derecho a ubicarse contra nosotros, el mandatario tiene que comprender que no está solo en el mundo y que su gestión es criticada y aún censurada por otro grupo que se encuentra en la vereda de al frente. Cuando un gobernante no está en los parámetros descritos, trae infelicidad a su pueblo, atrasa el reloj de la historia de su país y se vuelve prisionero de bajas pasiones. Se desgasta, deteriora su imagen y fracasa. Pero eso no es todo. Empiezan los excesos que van aumentando en proporción geométrica, siempre inversamente proporcionales a la sabiduría y a la razón, y su actitud se vuelve la de un pendenciero vulgar de barrio barato. De allí a encontrar como solución mágica la cárcel para el que en su obnubilación concibe su enemigo, hay un pequeñísimo paso. Y entonces ya tenemos al perseguido político que está precisado a huir. Y como no se encontrará seguro en el país, buscará el asilo político refugiándose en alguna embajada que, de acuerdo con el Código Sánchez de Bustamante, constituye territorio ficticio al que las fuerzas represoras del demente no pueden penetrar. La antigüedad del asilo demuestra también, por desventura, la antigüedad del desequilibrio en muchos titulares del poder político. Las teorías contractualistas explicaron maravillosamente el origen del Estado, basándose en la vieja idea de que los hombres eran libres por completo y por eso colisionaban, ante lo cual sacrificaron parte de su libertad para constituir la autoridad y gozar mejor del resto. De allí que aquella jamás puede irse contra los individuos que la engendraron. De modo insolayable debe estar a su servicio, desenvolviendo una tarea pero tan simple como la aplicación de la ley, que a su vez es el producto del consenso total. El Estado de Derecho se caracteriza porque crea la norma, pero también se somete a ella sin restricción alguna. Al margen de Europa, preocupémonos de nuestro país y de nuestro continente. Octavio ha sido muy cuidadoso en su libro que hoy lanza, citándonos una serie de ejemplos que prueban la fortaleza de la institución en estos lares. No podía dejar de mencionar el caso de Raúl Haya de la Torre en el Perú, como uno de los más señeros. El gobierno de Manuel de Rodríguez, hacia fines de la década del 40, estaba en una demencial persecución contra el famoso político y durante 5 años mantuvo cerco al edificio de la Embajada de Colombia en Lima, país al que Haya había pedido asilo. En ese lapso no se concedió el salvoconducto y se llegó a extremos inimaginables como romper la capa de rodadura de las calles adyacentes, como mantener desde edificios vecinos francotiradores, como usar reflectores permanentes, en fin, todas las expresiones de desmesura y demasía, hasta ridículas, para satisfacer el ego podrido de ese infeliz hombrecillo que suponía con torpeza inaudita que en el gobierno podía usar la fuerza más allá de los límites que la ley le permite. Colombia tiene el mérito de haber hecho vivir, aún a riesgo de una guerra, la institución del asilo. Perú no se atrevió a penetrar ese edificio que estaba abierto al público, pero que se reputaba territorio colombiano. Este es un episodio muy hermoso, donde en efecto tuvo pleno vigor el derecho internacional público, dejando de ser declarativo. El Ecuador ha sido muy respetuoso al derecho de asilo. Los casos se multiplicaron a través de nuestra agitada historia política. Alfaro, Arroyo, Velasco, Gutiérrez, hace poco Noboa, entre otros presidentes lo usaron.